las funcionalidades, los requisitos que necesitarían para poder continuar con esta labor. En la segunda parte vamos a tener, va a ser más práctica, vamos a ver gestión de incidentes con casos reales y bueno, hemos preparado también un ambiente en el que ustedes con su registro de correo electrónico van a poder ingresar a una plataforma que hemos preparado y en el que ustedes van a poder interactuar con una herramienta. Esta herramienta es la que se utiliza también en el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos y es fundamental para poder tener un rastreo, un inventario, un historial de todo lo que un equipo de respuesta ante incidentes informáticos puede llegar a atender en el transcurso de sus funciones. Estimado Robert, tenemos 3 personas en espera, si podemos admitirlos. Ya está inscrito. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a tener 2 partes, la teórica y la práctica. Bien, comencemos con el contenido. Primero, tenemos que entender qué es un CSIRT, qué es lo que hace, y bueno, qué funciones puede llegar a tener, cómo puede operar, y sobre todo, cuál es la importancia de un equipo de respuesta ante incidentes informáticos. CSIRT viene del inglés, de Computer Security Incident Response Team. Básicamente, un equipo de respuesta ante incidentes informáticos. Esa es la sigla tal cual, la definición. Obviamente, la connotación misma de este equipo de respuesta ante incidentes informáticos es otra ya en la operativa, en la práctica, en el día a día, en el trabajo netamente de seguridad informática. Pueden tener diferentes nombres los equipos de respuesta ante incidentes informáticos. Como en este caso, el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos de la EGETIC no se llama propiamente CSIRT, pero llega a constituirse por las funciones que desempeña, por las funciones que ha sido establecida por normativa, el Decreto Supremo, entonces llega a cumplir las funciones de un CSIRT. No se llamará CSIRT, pero sí llega a cumplir con todas las funciones que tiene. ¿De dónde nace la palabra del CSIRT? ¿Cómo nace, cómo es que se inicia y se formula que haya un equipo de respuesta ante incidentes informáticos? Esto se remonta a muchos años atrás, cuando hubo el primer incidente de seguridad denominado, bueno, con el gusano Morris, también por el apellido de su autor, que ha provocado un daño en la infraestructura de ese momento, todavía en construcción, en avance, y bueno, a raíz de eso, por el impacto que ha ocasionado sobre todo la interrupción de los servidores que ha llegado a afectar, entonces se ha visto la necesidad de crear un equipo de respuesta ante incidentes informáticos que esté justamente velando de que esos problemas de seguridad se minimicen y en todo caso cuando ocurran poder responder de mejor forma en tiempos más cortos y sobre todo que el impacto no sea mucho mayor en los activos que tiene una determinada organización, un estado, puede ser una misma persona, podría proteger la información que tiene. ¿Qué es lo que hace un CSIRT? Básicamente tiene 3 funciones principales en las que es un común de todos los equipos. Tiene tareas preventivas, tiene tareas detectivas y también tiene tareas de respuesta o reactivas, es decir, responde ante un incidente de seguridad. En las funciones de los servicios preventivos podemos nombrar varias, entre ellas, por ejemplo, la concientización al interior de una organización, de una institución, dependiendo cuál sea el público objetivo del equipo al cual tiene que prestar servicio, puede enfocarse netamente en lo que es prevención, concientizar a los funcionarios, a los usuarios, a su público objetivo en materia de seguridad. Justamente porque la definición lo dice, el desarrollo débil es la persona, el humano que comete errores, que no implementa prácticas de seguridad o simplemente desconoce de estas prácticas de seguridad. Entonces, podemos trabajar como equipo de respuesta más en prevención, más en concientización, a través de charlas, de algunos talleres, de algunas infografías que se puedan
elaborar a través del equipo y estas se las pueda difundir al interior de una institución, ¿no? Dependiendo del público objetivo nuevamente. Pero podemos ir un poco más allá. Eso es prácticamente no requiere ningún habilidad técnica o conocimiento técnico, más que definiciones y tener una información clara para poder llegar a nuestro público objetivo. Pero podemos trabajar también en otras tareas que son más técnicas, por ejemplo, evaluaciones de seguridad, que nosotros llamamos aquí en AGETIC, porque así lo establece nuestro decreto supremo, pero también está el tema del ethical hacking, que prácticamente no es lo mismo, pero llega a tener la misma finalidad. O sea, el sentido, en cuanto a definiciones, un ethical hacking, bueno, puede tener un alcance mucho mayor. Una evaluación de seguridad también podría tener, pero obviamente ahí entran el tema de las definiciones. Pero ambos tienen el objetivo de poder identificar vulnerabilidades, debilidades, fallos de seguridad en los sistemas de información de una institución, puede ser, dependiendo del alcance también, que se vaya a definir. Entonces, podemos trabajar desde esos dos lados. Y también podemos trabajar desde el lado más normativo, desde implementar políticas, lineamientos, directrices, prácticas de seguridad que tengan que ser cumplidas por la totalidad de los funcionarios, en este caso si hablamos de las instituciones públicas o si hablamos del personal de una empresa. Entonces, estas políticas las podemos ir trabajando de forma preventiva, de manera de concientizar al personal e implementar prácticas de seguridad dentro de nuestra institución o organización. Entonces, hay varias formas, hay varias acciones que podemos tomar dentro de lo que es la prevención. También podemos trabajar en temas de emitir alertas de seguridad, avisos de seguridad, en función de si se descubren o no las vulnerabilidades, si hay un trabajo periódico en el cual el equipo hace una detección continua de amenazas, de vulnerabilidades, y estas son comunicadas al personal de tecnologías, al personal que está a cargo de hacer el mantenimiento y la administración de estos sistemas. Entonces podemos trabajar en estos tres ejes, en estos tres pilares, como equipo de respuesta ante incidentes informáticos. Una tarea importante también es la detección. En el tema de la detección, obviamente, ahí podemos desde ver herramientas ya que tengan una solución específica para el tema de detección, dependiendo qué activos de información, qué activos nosotros como institución somos con los que contamos. O podemos también tener herramientas propias que vayan a identificar, a buscar, a detectar fallas de seguridad con un monitoreo constante de nuestros servicios. Esto es muy importante, ¿no? El tema de la detección, porque si nosotros tenemos un monitoreo dentro de nuestros sistemas, podemos identificar tempranamente si a alguien, si hay una amenaza referida a un ataque que puede estar ocurriendo, ¿no? Si no tenemos detección, si no tenemos monitoreo, obviamente no vamos a ver llegar el tema de los incidentes y estas se pueden materializar. Entonces, en esta parte sí tenemos que ver también el tema de si como nosotros como equipo tenemos la posibilidad, la normativa nos la ampara, nos la permite de poder encontrar soluciones y todo aquello. Tenemos que ver varias aristas para poder implementar detección. Obviamente tenemos varias herramientas en open source que podemos implementar para poder hacer el monitoreo de nuestros sistemas. Y la otra parte a la que no queremos llegar y la que debería tener menos esfuerzo como equipo de respuesta son los incidentes. Prevenimos, detectamos, pero obviamente puede pasar y va a llegar a pasar un incidente de seguridad. Pero con todas las acciones que estamos realizando, con las dos tareas anteriores, vamos a minimizar el tema de los incidentes de seguridad. Entonces, pero igual debemos estar preparados de cómo vamos a afrontar cuando un incidente se produzca. Entonces ahí entra una etapa de preparación, una etapa de planificación, que nos revisa las buenas prácticas en temas de gestión de incidentes, sobre todo, para poder ver qué escenarios son en los cuales nuestros sistemas, nuestros activos pueden llegar a ser comprometidos. Y tenemos que ver cómo vamos a responder en ese escenario, ¿verdad? Si hay un ataque de eliminación de servicio, si hay una intrusión a los sistemas, si hay una filtración de información. Entonces, tenemos que ver cuáles son los posibles escenarios y sobre todo velando sobre cuál es lo más crítico para nosotros como institución, qué información tenemos que proteger
nosotros como institución o de nuestro público objetivo. Podemos tener diversa información, diversos sistemas informáticos ejecutándose, pero no todos tienen la misma prioridad de importancia en cuanto a información. Ahí tenemos que hablar del tema de la integridad, de la privacidad, perdón, de la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Entonces, tenemos que trabajar en estos tres pilares. Básicamente, ese es un equipo, ¿no? Lo común de todos los equipos de respuesta a incidentes informáticos que trabajan en estos tres pilares. Y esto se refleja, obviamente, con servicios a nuestro público objetivo o nuestra comunidad objetivo. Cuando nosotros tenemos que establecer nuestro equipo de respuesta, tenemos que delimitar bien, tenemos que identificar quiénes son nuestro público objetivo, a quiénes vamos a brindar este tipo de servicios. Si van a ser servicios remunerados o van a ser servicios que por normativa son básicamente de libre costo y que se lo puedes requerir cada cierto tiempo. Entonces, es muy importante que definamos también nuestros servicios. Servicios tanto en prevención, en detección y respuesta ante incidentes informáticos. En la respuesta podemos tener, por ejemplo, el tema de brindar soporte técnico para subsanar, para responder a un incidente o para mitigar alguna vulnerabilidad, algún fallo de seguridad. Entonces, con esto que estamos diciendo, que nuestro equipo tiene que ser diverso, dependiendo cuál sea el alcance que tengamos que definir con nuestro equipo. Entonces, tienen que tener también conocimientos técnicos, algunos cursos, dependiendo cuál sea el ámbito en el cual nos tenemos que mover como equipo. Entonces, es importante definir los servicios y también la comunidad objetivo. ¿Y qué beneficios aporta? O sea, ¿por qué la necesidad de crear un equipo de respuesta ante incidentes informáticos? Una institución mediana, una institución pequeña, una institución grande, ¿en qué medida necesita, en qué medida le es útil un CECIR, un equipo de respuesta ante incidentes informáticos? Un equipo podría ser 3 personas, 5 personas, 8 personas, 10 personas o más, dependiendo de la envergadura, del tamaño de la organización y de cuán complejo en temas de tecnologías, llamémoslo así, implementa la institución, la organización para sus fines. Entonces, tenemos que ver desde esos puntos de vista el tema del beneficio, como les decía. Entonces, algunos de los beneficios que se identifican son la gestión centralizada de incidentes. Si antes nadie se hacía cargo del tema de incidentes en una institución, entonces, o es una iniciativa propia del personal de tecnologías, de sistemas, que va inventariando, que va tomando registro de los incidentes y producto de las experiencias, bueno, va implementando mejoras paulatinas. Pero eso no es el común denominador. No siempre pasa eso en las instituciones públicas, sobre todo. Entonces, este equipo tiene esa misión, tiene esa función de poder registrar los incidentes de seguridad que vayan a suscitarse. Es decir, con datos que aporten de cuándo, cómo, qué sistemas han sido afectados, cuál ha sido el impacto que ha ocasionado, cuánto tiempo ha durado y de todo aquello que lecciones podemos aprender. ¿Qué tenemos que mejorar para adelante y que esto no vuelva a suceder? Ahí estamos hablando ya de una base de conocimiento. Nosotros, como equipo, podemos tener herramientas, podemos tener este material para decir, ok, en el año hemos tenido 3 incidentes, 4 incidentes referidos a lo mismo. Pero entonces no estamos aplicando el tema de la mejora, es decir, ¿qué subsanamos, qué mejoramos producto de aquello que nos ha pasado? Ok, si la debilidad ha sido en algún momento el uso de contraseñas débiles, ok, implementemos políticas de seguridad para que el uso de las contraseñas seguros sea a todo nivel, a nivel de bases de datos, a nivel de usuarios, a nivel de aplicaciones, a nivel de accesos al servidor. Entonces, podemos implementar ese tipo también de políticas, ¿no? Producto del aprendizaje que vayamos a tener. Obviamente no vamos a poder prever todos los escenarios en los cuales se puede producir un incidente informático. Ese es un beneficio muy importante porque esa es la tarea de un equipo, no sé si de poder tener centralizada la información y a partir de esta información podamos tener mejoras continuas. Tenemos que tener, debemos de ir avanzando en tener sistemas más seguros, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel de personal. Y lo otro el otro beneficio también es que es un punto de contacto. Entonces, como CECIR, podemos tener de diferentes
de diferentes comunidades objetivo. Es decir, podemos tener CSIRTs, por ejemplo, de la academia, de la banca, del sector militar, del policial, del sector energético. O sea, podemos tener sectorizado el tema de los equipos de respuesta. Entonces, la coordinación entre estos equipos se hace mucho más fluida cuando ya conocemos, ok, entonces la academia, el tema de las universidades, tiene su equipo de respuesta a incidentes informáticos. Entonces nosotros, si hemos tomado conocimiento o hemos detectado que algún tema de seguridad se está produciendo desde o hacia de esa comunidad objetivo, desde esa otra comunidad, entonces podemos tomar contacto directamente con el equipo de respuesta. Es decir, entonces puntos de contacto más claros y obviamente sabemos a quién comunicar, sabemos por qué medio comunicar, porque obviamente nos lo van a decir, nos lo van a informar y esa información va a ser pública. Entonces va a haber ese nivel de contacto, va a haber ese nivel de coordinación con otros equipos, no solamente a nivel nacional, también puede existir un punto de contacto a nivel internacional, dependiendo cuál sea el público objetivo o la comunidad objetivo a la cual presta servicios CSIRT. Entonces, de similar forma puede existir en otros países de la región, un CSIRT que brinda los mismos servicios a su comunidad objetivo. Entonces, si hay un problema en esa comunidad objetivo, entonces sabe a quién reportar. En este caso, por ejemplo, el CGI recibe los reportes a nivel nacional. Entonces nosotros lo canalizamos a las instituciones privadas, públicas, incluso a particulares en algún caso. Pero entonces, esa es la importancia de tener un equipo de respuesta ante incidentes informáticos, porque se conoce a nivel interno, se conoce a nivel externo y la comunicación es más fluida. ¿Qué más? ¿Qué beneficios más aporta? El tema del personal técnico. Obviamente, un equipo, no sé si debe tener personal técnico calificado, porque tienen que tener diferentes habilidades, decía, dependiendo cuál sea cuánto queramos abarcar en temas de respuesta ante incidentes informáticos. Podemos tener desde personal especializado en redes, personal especializado en forense, personal especializado en lo que son evaluaciones de aplicaciones web, móviles, bueno, bastantes perfiles podemos tener dentro de un equipo, justamente para poder responder a incidentes de seguridad, no solamente responder, sino también prevenir, como lo que había mencionado al inicio, trabajar mucho en el tema de prevención, detección. Y obviamente implementar las prácticas de seguridad. Eso es también importante, ¿no? Porque si tenemos personal que conoce las normativas, que conoce las nuevas prácticas, que está consciente de todo aquello, entonces puede difundir una información más clara a su público objetivo, a su comunidad objetivo, todo con el fin de que tengamos, cerremos las brechas de seguridad, ¿no? El personal siempre va a ser una brecha de seguridad y las prácticas que nosotros adoptemos en nuestro día a día, laboral, dentro del hogar, también puede llegar a ser una brecha de seguridad, ¿no? O el uso de un dispositivo mismo que podamos tener. Bueno, eso dentro de los beneficios que aporta un CSIRT, temas teóricos. Ahora bien, ¿cómo iniciamos un equipo de respuesta? O sea, si alguien está interesado, tal vez hay gente acá, digamos, en el taller, que dice, ok, yo quiero proponer, quiero tener esa oportunidad dentro de mi institución de poder armar, de poder conformar un CSIRT. Un CSIRT puede ser hasta de 3 personas, puede ser hasta de 3 personas, dependiendo cuán grande sea la institución. Y obviamente habría que ver si tiene el tema de los servicios que ofrece, la importancia o la criticidad de los servicios que ofrece. Y obviamente es muy importante tener el apoyo decidido de la gerencia, del MAE, del director, del presidente ejecutivo, del ministro, de la ministra, viceministra o la autoridad jerárquica de la institución donde nosotros querramos implementar un CSIRT. En todo caso, si fuese, por ejemplo, por sector, tendríamos que hablar, por ejemplo, del sector económico, bueno, del sector energético, por ejemplo, sí se podría articular entre diferentes instancias de ese sector de conformar un equipo. Y ese equipo pueda responder y brindar servicios netamente a esa comunidad objetivo. Entonces, el apoyo decidido de las autoridades es muy importante para que esto se pueda viabilizar. Sin esto, obviamente, no vamos a poder tener recursos, no vamos a tener el apoyo, no vamos a poder tener, bueno, y todo lo que involucra
conformar un equipo de respuesta. Si tenemos el apoyo decidido de la gerencia, podemos trabajar en definir una estructura, de definir un nombre. Puede ser, por ejemplo, CECIR, es una convención que se lo está manejando mucho tiempo y es casi, es un estándar, mejor dicho, del tema del CECIR. O sea, CECIR, Bolivia, CECIR, no sé, universidades, puede ser también una opción, pero es importante definir un nombre. ¿Cómo nos vamos a identificar como equipo de respuesta en incidentes informáticos? Con el resto, internamente y externamente. Definir la estructura, como les decía, va a depender mucho de la cantidad o del tamaño de la institución. A mayor envergadura de la institución, obviamente vamos a necesitar una estructura tal vez más sólida. Si necesitamos trabajar más en el tema de concientización, tendremos que ver perfiles de ese lado, ¿no? De tener un diseñador, de tener un comunicador que pueda transmitir todas las palabras técnicas que nosotros podamos tener. A veces como técnicos nos cuesta un poco más de poder elaborar tal vez alguna infografía, algún material comunicacional, videos, algún afiche, pero hay gente que tiene esas habilidades y que obviamente puede expresar esa necesidad que se tiene para poder llegar a nuestra comunidad objetivo. Lo importante, comunidad objetivo. ¿A quiénes vamos a prestar el servicio? Si estamos poniendo, por ejemplo, de ejemplo el sector energético, todo el sector energético. Ahí quienes entrarían, no sé, el Ministerio de Energías, hidrocarburos, el tema de UPFB y obviamente ya identificamos quiénes serían nuestra comunidad objetivo. Solo como ejemplo, el CGI de la GETIC, su comunidad objetivo está definido dentro de un decreto supremo y indica las entidades del sector público. Entonces, las entidades del sector público, quienes la componen, no solamente las entidades del nivel central, que serían el órgano ejecutivo, ¿no? Y sus instituciones descentralizadas. También entra en el sector público, por ejemplo, los gobiernos autónomos municipales, los gobiernos autónomos departamentales y también las universidades. Esto en base a la clasificación que da el Ministerio de Economía. Entonces, ese es nuestro público objetivo, para tomar como ejemplo del CGI. Entonces, nuestro público objetivo, nuestro público objetivo, como se dan cuenta, es amplio, son varias instituciones. Entonces, dentro de esas varias instituciones, obviamente hay una miscelánea de tecnologías que se está manejando, desde aquellas que son obsoletas, que no tienen ya soporte, hasta aquellas que se están implementando con las nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, se tiene que ver todo ese espectro de tecnologías que se maneja a nivel institucional, a nivel sector público. Esa es nuestra comunidad objetivo. Entonces, ya hemos trabajado haciendo la coordinación con municipios, con gobernaciones. Obviamente, si hubiese, por ejemplo, de todas las alcaldías un CECIR, magnífico. Solo teníamos que coordinar con ellos para poder resolver problemas de seguridad. No tendríamos que llegar a un nivel más técnico, de contactarnos directamente con el de sistemas, por ejemplo, de alguna gama. Sino lo haríamos directamente a través de su equipo de respuesta, y ese equipo de respuesta obviamente sabe que las instituciones le van a brindar el servicio. Entonces, a través de ellos lo podemos canalizar. Lo mismo con las departamentales. Lo mismo podría ser con otras instancias de gobierno. Entonces, eso es otro desafío que se tiene a nivel de AGETIC, a nivel de gobierno, de poder tener CECIRs por sector y que estas se puedan relacionar y coordinar de mejor forma. Lo otro importante también es definir la misión, la visión y obviamente las autoridades. Con la autoridad estamos indicando quién se va a hacer cargo del equipo de respuesta. Va a haber un responsable, va a haber dos responsables, va a haber una jefatura, va a haber un director. ¿Cómo va a estar conformado nuestro CECIR? Si vamos a tener una parte de comunicación, si netamente va a ser técnico, no vamos a ver qué hacer de la información. Entonces, si es solamente técnico, tal vez nos dediquemos solamente a hacer evaluación de seguridad o tipo de hack. Si vamos a incluir seguridad de información, obviamente vamos a tener que hablar ya de políticas, de lineamientos, de planes, de procedimientos, que no digo que no va a haber el otro equipo, pero obviamente este otro equipo más especializado en normativa lo puede estructurar de mejor forma, ¿no? Y podría tener un mejor resultado en cuanto a la implementación de un equipo de respuesta. ¿Qué más tenemos para iniciar como CECIR? Definir los servicios que vamos a brindar. Eso es bien importante, como les decía al inicio, ¿no? Dependiendo cuál sea nuestra comunidad objetivo, nuevamente, todo gira en base a ello, el alcance que vayamos a definir. Entonces, podemos definir diferentes servicios que podemos brindar a nuestra comunidad objetivo, desde políticas, desde procedimientos,
que básicamente llega a ser seguridad de la información. Obviamente podemos tener el apoyo de canales de comunicación bien definidos. Es decir, volviendo al primer punto, el de los servicios. Ya habíamos hablado al inicio de servicios preventivos, de detección y de respuesta. Entonces, debajo de esos tres podemos definir con qué arrancamos. Solamente con concientización, arrancamos con evaluaciones de seguridad, ethical hacking, o vamos a esperar, identificar y responder a incidentes. Entonces, ¿por dónde vamos a brindar nuestros servicios como CECIR? Lo otro son las políticas y procedimientos, que les decía, más para seguridad de la información. Lo más importante también definir canales de comunicación, es decir, como equipo vamos a tener un sitio web, vamos a tener nuestra red social, vamos a tener nuestras redes de mensajería, vamos a tener nuestro correo electrónico, ¿sí? Es importante que tengamos estos canales de comunicación, porque a través de ello vamos a poder difundir información a nuestra comunidad objetivo. Nuestra comunidad objetivo tiene que estar enterada de cómo nosotros interactuamos con ellos, a través de qué canal de comunicación es más efectivo, por dónde nosotros podemos recibir, por ejemplo, sugerencias, mejoras, alguna información que requiera nuestra comunidad objetivo. Y lo más importante también, cómo nosotros podemos recibir sus reportes, un reporte de incidente desde nuestra comunidad objetivo. Entonces, esos canales de comunicación tienen que estar definidos. En nuestra página web podemos publicar información referente a lo que hace el equipo, también referente a lo que está haciendo en temas de prevención, en temas sobre todo en temas de prevención, porque es más material informativo, más material para que podamos generar conciencia a partir de información útil que se vaya a brindar a nuestra comunidad objetivo. Luego, obviamente tenemos que apoyarnos de herramientas, ¿no? No podemos arrancar un equipo en papel, tenemos que tener soporte tecnológico. Y para ello se debe considerar qué infraestructura vamos a tener inicialmente, con qué arrancamos, cómo vamos a poder proyectar de aquí a 2 años, o a 3 años, o a 5 años. Entonces, debemos considerar el factor de infraestructura. Estamos hablando de servidores, de dispositivos de red, estamos hablando, bueno, de todo el conjunto que hace que este soporte podamos implementar sistemas informáticos. Entonces, uno de ellos es el sistema de seguimiento de incidentes. Entonces, como decía, ¿dónde vamos a almacenar? ¿Dónde vamos a registrar? ¿Dónde vamos a tener el historial de nuestros incidentes? ¿Y qué acciones se han tomado, sobre todo? Y ver, tal fecha ha ocurrido un incidente, esas personas han sido las que han intervenido, las que han hecho el tema de la mitigación. Estos son se ha llegado a la conclusión de que ha habido un problema de seguridad a partir de, y se ha llegado a una solución se han implementado medidas correctivas para que esto no vuelva a suceder. Entonces, eso nos va a ayudar en nuestro sistema de seguimiento de incidentes, que más adelante lo vamos a desarrollar más ampliamente. Y obviamente tenemos que tener protocolos de comunicación segura. Entonces, podemos tener información una clasificación confidencial que tengamos que transmitir a otro equipo de respuesta ante incidentes informáticos o a otra instancia de gobierno o de nuestra comunidad objetivo. Entonces, para ello debemos definir mecanismos y protocolos de comunicación segura, descifrar nuestros correos electrónicos, hay herramientas que te permiten hacer obviamente aquello. Entonces, si vamos a hacer intercambio de información, debemos de considerar los protocolos de comunicación seguros. El tema de la infraestructura, que les mencionaba, es importante porque dependiendo también de qué vamos a realizar como CECIR, podemos empezar a generar laboratorios, podemos empezar a generar nuestros propios ambientes de testing, de probar herramientas, de implementar nuevas soluciones. Y para ello, obviamente, necesitamos un soporte de infraestructura tecnológica como tal, ¿no? Servidores, comunicación, internet, bueno, todo lo que llega a ser el tema del tema de infraestructura. Entonces, hay que considerar también eso es netamente necesario. Pasamos a la siguiente y vamos a hablar del RFC, del Request for Comments del 350. Este RFC, muchos lo implementan. Si ustedes visitan la página del CECIR, del CGI, de la GPIC, o de otros CECIS de la región, de Argentina, de Uruguay o de Chile, de los países de la región, publican este RFC. Y básicamente este RFC, ¿qué nos indica? Nos da información del equipo de respuesta ante incidentes informáticos.
Es decir, cómo nos podemos contactar con ellos, a través de un correo electrónico, a través de un formulario web o directamente a través de una API. Puede ser, ¿no? Dependiendo cuál sea el medio o el canal de comunicación que el equipo de respuesta, es decir, ha definido para interactuar no solamente con otros equipos, sino también con su comunidad objetivo. Eso es muy importante porque conocen esa información y llegan los reportes. Como experiencia, el CGI recibe reportes de otros CECIT, de otros CERT, mejor dicho. Aquí en la región está más habituado al tema de CECIT, pero en otras regiones como Europa o Estados Unidos se maneja más el tema de CERT. Básicamente llega a ser lo mismo, solo cambia la denominación en cuanto a las siglas. Es importante el tema de la Constitución. El tema de la Constitución nos va a delimitar cuál es tu comunidad objetivo. O sea, tu Constitución para mí es el tema industrial, para mí es el tema de infraestructuras críticas. Hay un CECIR de infraestructuras críticas, hay un CECIR de la academia. No, yo soy del sector militar, entonces esa es mi Constitución. Entonces esta información va a decir, quiero reportar un problema que está sucediendo en sistemas del gobierno. Pero este CECIR es militar. Puede ser que me ayude, le podría reportar, pero obviamente tal vez no le dé la importancia o pueda hacer la canalización. Pero para eso es ese es el dato importante de la Constitución. ¿Cuál es su comunidad objetivo? ¿A quiénes brinda servicio? Y en función a ello, canalizar los reportes que vayan a existir desde otros puntos de contacto. También nos habla de políticas. ¿Cuáles son las políticas en cuanto a gestión de incidentes informáticos? Si contamos con ella o no. ¿Cuáles son las políticas, por ejemplo, para atender una evaluación de seguridad? Si dentro de nuestras políticas hemos considerado la clasificación de incidentes. Puede delimitar un equipo de respuesta y no es una regla que diga tienen que atender todos los incidentes habidos y por haber. No, el equipo puede decir yo voy a atender o yo atiendo simplemente incidentes que se suceden a nivel de o que se producen o que afectan a este tipo de sistemas informáticos o activos que tengamos. Entonces, el equipo lo define, no hay una regla, una receta que diga, este es decir, tiene que implementar todos los incidentes o todas las categorías de incidentes. Entonces, sí podemos delimitar, a definir solamente, yo voy a atender solamente incidentes que se produzcan con sistemas bajo plataforma web, por ejemplo. Eso es un alcance ya definido. El tema de la cooperación, cómo nosotros interactuamos con otros CECIF, por ejemplo, si podemos tener algún convenio, si podemos tener alguna cooperación con otros CECIF, de hacer alianzas estratégicas para, no sé, generar un evento de seguridad o compartir experiencias, una cooperación mutua. Entonces, eso es muy importante conocerlo también, porque si el CECIF está aperturado y está dentro de sus competencias hacer esto, entonces podemos tomar contacto con ellos y hacerles una propuesta, ¿no? De decir, queremos hacer una cooperación, queremos tener un relacionamiento mutuo, un intercambio de experiencias y sobre todo el tema de compartir conocimiento. Luego, el tema de los servicios. ¿Qué servicios estamos brindando nosotros? ¿Cuáles son los servicios específicamente que estamos considerando? Estamos considerando servicios de informática forense. Estamos considerando servicios de análisis no sé, de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos servicios es muy importante que los tengamos reflejados en este documento, porque nos va a dar una idea clara de qué es lo que nosotros hacemos como CECIT. El otro punto referido a lo que son las notificaciones de incidentes. ¿Dónde nos van a notificar los incidentes? ¿Dónde nosotros podemos recibir? ¿Cuáles son los medios por los cuales podemos recibir los reportes de otras organizaciones, de otros equipos de respuesta o de la ciudadanía que quiera reportar? Si nuestro público objetivo, nuestro comunidad objetivo, así lo confiere. Y bueno, el otro punto, el protocolo de semáforo es muy importante para cuando nosotros queramos transmitir información a otros CECIRs o directamente a la población. Esto nos va a decir, maneja las escalas de rojo, amarillo, verde y blanco, ¿no? Blanco obviamente es una documentación que se puede compartir sin ninguna restricción. Obviamente, si vamos subiendo por el tema de los colores, el rojo sería el más restrictivo, que tiene niveles de confidencialidad, que no debería salir de un grupo de un limitado grupo de personas. Entonces, es importante también considerar el TLP, que es el Traffic Light Protocol, en cuanto a la documentación que vayamos a compartir con la comunidad objetivo.
Y los servicios iniciales por los cuales puede iniciar un CECIF, puede ser, como les decía en un principio, evaluaciones de seguridad. Pueden ser tanto internas como externas. Es decir, es una práctica que se adopta en temas de ethical hacking y también de análisis de vulnerabilidades. Entonces, podemos empezar de ahí, dependiendo si contamos o no con el personal técnico para poder realizar estas evaluaciones de seguridad. Es muy importante que estas evaluaciones con la comunidad objetivo deban ser coordinadas previamente, deban ser coordinadas en cuanto al alcance. ¿Qué vamos a revisar? ¿Qué vamos a evaluar dentro de una solicitud que nos vaya a llegar? O que nosotros identifiquemos que parte de nuestro comunidad objetivo requiere una evaluación de seguridad, porque en el último tiempo ha tenido diferentes problemas de seguridad, desde intrusiones, desde incidentes. Entonces, puede ser un servicio más proactivo del CECIF, es decir, evaluemos qué está pasando aquí y nosotros podemos sugerir el alcance de la evaluación conforme a antecedentes de incidentes o de vulnerabilidades que se hayan detectado anteriormente. Pero es importante delimitar bien el alcance, cuál es el trabajo que se va a realizar, en qué tiempo se lo va a realizar, cuáles son las personas que van a, de nuestro equipo, las que van a realizar este trabajo. Y obviamente, producto de ese trabajo, va a haber un informe, un resultado que vaya a fortalecer en realidad el tema de la seguridad. Vamos a ir a identificar vulnerabilidades, identificar fallos de seguridad con un enfoque de riesgos. ¿Cuál es el riesgo cuál sería el riesgo que la institución sufriría si sus activos y la información llegase a ser comprometida por actores maliciosos? Entonces, eso podemos partir con evaluaciones de seguridad, o podemos dedicarnos netamente a la gestión de incidentes informáticos. Ahí estamos hablando de prevención, alertas, avisos, estamos hablando de concientización, estamos hablando de monitoreo permanente de los sistemas informáticos de nuestra comunidad objetivo y respondiendo ante incidentes de seguridad que se puedan suscitar con el tiempo. Obviamente, acompañado de procedimientos de cómo se presta un soporte técnico, cómo hacemos la comunicación, vía qué hacemos la comunicación a nuestra comunidad objetivo. Si hemos nosotros detectado, como es decir, un problema de seguridad que afecta a un cliente, le llamaremos de nuestra comunidad objetivo, ¿cómo vamos a comunicar? ¿Cuál es el canal que hemos definido nosotros? Va a ser a través de una herramienta, a través de un sistema, va a ser vía correo electrónico, va a ser por un grupo que ya hemos creado tal vez con nuestra comunidad objetivo. ¿Cuál es el más efectivo? Algunos diríamos que me llega a mí la información más rápida es lo mejor, ¿no? Pero obviamente hay niveles de consenso a los cuales hay que llegar como equipo de respuesta con nuestra comunidad objetivo. De decir, de uniformizar, por ejemplo, las notas formales. Pero obviamente eso lleva mucho tiempo, desde hacer la nota, desde hacer la comunicación, desde que llega a la otra institución. Entonces, puede pasar y tal vez sea extemporáneo el tema del incidente. Algo que nos pueda ayudar a hacer más rápido el tema de la gestión de incidentes informáticos. Porque se entiende que el incidente está en curso o es persistente y está afectando parte de los sistemas de una institución. Como les decía, podemos trabajar también alertas y avisos de seguridad. Y bueno, dentro de gestión de incidentes informáticos también podemos ver el tema del soporte técnico, ¿no? Entonces, dentro de nuestro primer objetivo, puede ser que no todos tengan una persona, un responsable, un contacto que necesariamente conozca de estos temas de seguridad y que le demos la tarea de poder solucionar un problema, de responder a un incidente, de poder solucionar una vulnerabilidad. Entonces, como CECIF, debemos de apoyar a nuestra comunidad objetivo prestando ese servicio, ese soporte técnico. Obviamente bajo ciertas condiciones de no dañar, de no comprometer la disponibilidad de algún activo, de algún sistema que se esté ejecutando. Este gráfico resume básicamente el tema de la gestión de incidentes informáticos. Es un gráfico que lo he tomado de una presentación de la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea. Entonces, este gráfico resume la tarea en temas de gestión de incidentes para un CECIF. Ahí tenemos en la nube, por ejemplo, ahí tenemos nuestros proveedores, podemos tener otros equipos de respuesta de la región, de Europa, de Norteamérica, bueno, que saben de nuestra existencia, que saben qué es lo que nosotros hacemos, que saben que nosotros brindamos servicios a una determinada comunidad objetivo. Entonces, ellos
pueden contactarnos a través del RFC, a través de la información que nosotros publiquemos en nuestros canales de comunicación. Entonces, nos reportan, puede ser un punto de entrada del soporte, de un problema de seguridad, de un incidente que se esté suscitando. O podemos tener también de nuestra comunidad objetivo, de los constituentes, ¿no? de nuestros interesados, de nuestras partes interesadas. Entonces, todo lo que está en verde es parte del flujo, pero también pueden converger a ello los otros equipos de respuesta, los otros CECINs. Entonces, ¿qué hacemos dentro del flujo en la primera parte? En esta primera parte tenemos dos fuentes, por decirlo así, de incidentes, en realidad de notificación y de reporte de incidentes. Entonces, en esta primera parte, ¿qué hacemos? Hacemos el manejo o el tratamiento del incidente, o sea, de las peticiones, de los reportes que nos están haciendo. En esta etapa, nosotros tenemos que ver, evaluar de este problema, de este incidente. Entonces, no a la primera vamos a decir que efectivamente hay. Tenemos que tener la certeza, nosotros como decir, de poder validar que ese incidente se está suscitando. Obviamente, ahí entra ya el tema del triaje, es decir, cómo clasificamos el incidente por relevancia, por la importancia que tiene en base a la base de los constituentes. O sea, de toda nuestra comunidad objetivo, y esa tablita lo resume perfectamente, no todas tienen un nivel de importancia, un nivel de relevancia igual a todas, ¿no? Puede ser que dentro de nuestra comunidad objetivo tengamos ciertas instituciones, organizaciones que tienen una mayor importancia, dependiendo de los servicios que prestan, ¿no? Ahí hay criterios que ya se tienen que manejar internamente de cómo nuestro comunidad objetivo, cómo los clasificamos, cuál va a ser el nivel de prioridad. Entonces, en función de la relevancia, de la importancia de nuestros constituentes, de nuestro comunidad objetivo, podemos hacer el triaje. Ahí identificamos y ahí clasificamos el incidente. Es propiamente parte de la tarea del triaje. Y luego, obviamente, después de haber hecho este trabajo, esta actividad, tenemos que tomar acciones. Esas acciones puede ser el de iniciar, ahí está indicado, el ticket de incidente, o abrir un caso, iniciar un caso ya prácticamente. Entra ya dentro de la gestión misma del incidente, es decir, estamos aperturando, estamos abriendo un caso relacionado a un incidente que tiene datos de nuestra comunidad objetivo, que tiene datos de la importancia de la clasificación del incidente. Esa es esa parte en la gráfica 2, y en la parte 3, obviamente, como les decía, resolver el incidente. Si el incidente está en curso, tenemos que ir a apoyar, tenemos que ver de qué medida el CECIT puede apoyar a que este incidente pueda ser mitigado, solventar sobre todo el incidente. Luego, al manejo del reporte, es decir, qué acciones hemos tomado para poder responder al incidente, quiénes han intervenido, cuáles son las medidas, las contramedidas que hayamos aplicado para poder parar el incidente. O se ha parado, digo, se ha sucedido, o se ha materializado el incidente, entonces ver cuál ha sido la afectación, cuál ha sido el daño proporcionado en nuestros sistemas, propiamente en la información que manejaría una organización o institución, parte de la comunidad objetivo. Obviamente luego llega el archivo, el cierre, como se dice, del caso. No va a estar abierto ese caso, desde esa apertura, tiene que tener un cierre con ciertas conclusiones, con ciertas recomendaciones, para que en el futuro pueda minimizarse y no vuelva a ocurrir un problema de seguridad como el que hemos gestionado en su momento. Bueno, los datos que podemos considerar dentro del incidente puede ser quién reporta, la organización, qué organización nos está reportando, de qué país, de qué sector, si lo hace por correo electrónico, si lo hace por un formulario de contacto que hemos nosotros aperturado como CECIT, y cuáles han sido los servicios afectados. Dentro de los servicios afectados podemos tener sistemas, servicios, tal vez ha llegado a comprometer la funcionalidad de un hardware, producto de un ataque, de un sobrecalentamiento que pudiese haber ocurrido. Y sobre todo con el incidente tenemos que tener el registro de hora inicio, si está en curso o no está en curso, la clasificación que les había comentado, el descubrimiento, cómo es que hemos detectado el incidente. Un usuario interno se ha dado cuenta, o tenemos sistemas de monitoreo, ya sonó la alarma y hemos tenido conocimiento de que realmente estamos sufriendo un ataque que puede llegar a ser un incidente, ¿no?
y si hay algún archivo relacionado a ello, ¿no? Podemos tener diferentes tipos de incidentes, desde ataques, desde phishing, desde infección con malware. Y bueno, más adelante vamos a desarrollar esa parte, ¿no? Y sobre todo la taxonomía del incidente, cuál ha sido el impacto y la severidad que ha tenido sobre nuestros activos digitales. En cuanto a los avisos y alertas, yo lo he rescatado esto. ENISA, como les decía, es la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, tiene un documento en el que dice cómo tenemos que crear nuestro CECIT paso a paso, ¿no? Pero yo he rescatado algunos puntos importantes de estas presentaciones porque me parece importante, sobre todo, contrastar con la experiencia que hemos tenido nosotros como CGI en el tema del trabajo de incidentes informáticos, ver este punto, ver este tema de las alertas y avisos de seguridad que lo hemos ido generando desde el año 2020, propiamente. O sea, ha sido más consecutivo ya. Pero ha sido producto de dos cosas, de poder tener una visibilidad de todo lo que tiene nuestra comunidad objetivo en cuanto a tecnologías, qué tecnologías está utilizando a nivel de bases de datos, a nivel de servidores web, a nivel de DNS, a nivel de correo electrónico. Entonces, tenemos esa información. Y si tenemos esa información, obviamente podemos decir, si mañana se descubre una vulnerabilidad, si mañana hay una brecha de seguridad relacionada a algún servicio, algún producto, alguna tecnología que está utilizando nuestra comunidad objetivo, nosotros podemos tomar acción y decir, vamos a alertar a estas comunidades objetivas que tenemos, de decir, tienes este problema o haya salido este problema de seguridad y tienes que tomar acción. Si corresponde, patchar, actualizar, bueno, las medidas que correspondan para poder subsanar. Hay aquellos también que son vulnerabilidades de día cero, que no esperan a que haya un parche, una solución por parte del proveedor y esa se publica. Y lo peor, si es una vulnerabilidad de día cero, viene acompañado de un exploit o la forma de poder explotar una vulnerabilidad. Entonces, estas son más preventivas, pero también tienen la parte reactiva. Es decir, conocemos que hay una amplia explotación de un fallo de seguridad que está afectando a varias instituciones o varias organizaciones de nuestra comunidad objetivo. Y la gráfica lo resume perfectamente. Tenemos, por ejemplo, el Internet, tenemos nuestros proveedores, nosotros tenemos nuestras listas de correo. Obviamente nosotros como CECIT podemos suscribirnos a listas de seguridad de cierto producto. Por ejemplo, nos podemos suscribir a las listas de seguridad de WordPress, nos podemos suscribir a las listas de seguridad de productos de Cisco o de otra Mac. Entonces, vamos a tener continuamente reportes de seguridad. Analizamos, vemos cuál sería el posible impacto y sacamos alertas de seguridad para nuestra comunidad objetivo. Y obviamente podemos tener también alertas desde nuestros CECIT similares que existen dentro de la región, que nos pueden indicar que hay una explotación masiva, que hay un actor de amenaza que se está generando en la región y que tiende a atacar, por ejemplo, no sé, sistemas de tal sector. Entonces, esa información la tomamos, nosotros la podemos estructurar y transmitirla. Si ya viene estructurada, lo que más fácil, lo más conveniente también es retransmitir esa misma información. Entonces tenemos fuentes de información. En la segunda parte ya tenemos nuevamente, tenemos la base de tecnologías que pueden ser las que están utilizando nuestra comunidad objetivo. Obviamente ahí venimos la contrastación con la relevancia, cuál es la importancia de cómo se ha identificado, cómo se clasifica, cuál es el riesgo que tiene y también analizar el posible impacto que podría ocasionar. Entonces, si hay una amenaza que tenga una probabilidad alta de tener un impacto severo dentro de nuestras organizaciones, obviamente el nivel de alerta subirá, ¿no? Y las acciones que se tengan que tomar serán muchas más inmediatas con nuestros puntos de contacto dentro de la comunidad objetivo. Luego sacamos la salida sería por nuestro sitio web, o sea, lo publicamos por un sitio web, lo mandamos por correo electrónico, lo manejamos como incidente directamente, porque puede ser eso, ¿no? O sea, si sabemos que se está explotando masivamente una determinada vulnerabilidad, lo podemos manejar directamente como un incidente y involucramos a nuestras comunidades objetivos para que puedan tomar acción. Luego, obviamente, luego se archiva
de guardar. Eso no es que se borra, eso va a seguir publicado, va a seguir en la fuente, va a seguir en las personas, en las instituciones donde haya llegado a ser difundido. Aquí tenemos un ejemplo dentro de lo que es avisos y alertas. Por ejemplo, cómo discriminamos entre una alerta y un aviso de seguridad. Una alerta de seguridad pueden cumplir estos 5 requisitos. Que la vulnerabilidad es crítica o con score alto. Por eso tenemos los CVEs, bueno, los identificadores de vulnerabilidades que tenemos. Entonces, a esto se les da una ponderación. Cuanto más alto es, entonces tiene mucho más riesgo, mucho más impacto si se llegara a ser explotada. Generalmente estos tienen con el tema de la ejecución remota de código, que existen en un exploit público, y bueno, tal vez exista en GitHub alguna receta, alguna herramienta para poder utilizar ya dentro de su explotación. Además, tiene que cumplir con que esta vulnerabilidad afecta a un amplio espectro de servicios, o este servicio está usado masivamente dentro de las instituciones. Por ejemplo, WordPress es utilizado en un gran porcentaje dentro de lo que son los sitios web. Entonces, si existe una vulnerabilidad crítica en lo que es WordPress, obviamente hay que sacar una alerta de seguridad dentro de nuestra comunidad activa, si tenemos esa información, si tenemos ese dato. Si esta vulnerabilidad cuenta o no con actualizaciones de seguridad disponibles. Como decía, puede que exista ya la actualización, o puede que ser que están trabajando en la actualización, pero la vulnerabilidad ya ha sido publicada. O sea, los detalles de su explotación ya ha sido publicada y es de conocimiento. Se conoce de campañas de explotación activa y agresiva. ¿Qué quiere decir? Que se está aprovechando esta vulnerabilidad para poder comprometer los sistemas. Existe un asset público, existe prueba de concepto. Entonces, la combinación de todos estos factores nos define que es una alerta de seguridad, porque el riesgo es inminente y el impacto puede ser mayor. ¿Y cuándo es un aviso de seguridad? Bueno, tiene algunas añadiduras como que es alerta de seguridad, pero tenemos algunos criterios que no cumplirían con lo que es una alerta. Por ejemplo, no se conoce de su explotación activa. Se conoce la vulnerabilidad, pero ya se cuenta con la actualización, pero no se conocen los detalles de cómo se explotaría esta vulnerabilidad. Es decir, solamente ha salido el aviso de que hay una vulnerabilidad presente o que afecta a determinado servicio. Pero no existe exploit público, tampoco existe una prueba de concepto, pero sí debemos tomar precauciones. Cuando existe este tipo de avisos, siempre hay una contramedida, es decir, mientras salga el parche o la actualización de seguridad, podemos tomar nosotros alguna medida de mitigación en función de cómo es la vulnerabilidad y en función de las recomendaciones también del proveedor. Pasamos a ver lo que son las herramientas propiamente dentro de lo que es el CSIRT. Yo he numerado unas cuantas que nosotros también las utilizamos. El taller no está enfocado a ver cada una de estas herramientas, pero sí mencionarlas es importante. Vamos a hacer mención sobre todo en el tema de las herramientas que nosotros manejamos, por el tema de la gestión de incidentes dentro del CGI. Por ejemplo, para herramientas, para casos de phishing, podemos utilizar estas herramientas como el antiphishing.org, sobre todo para reportar, ¿no? Algunas instituciones, o sea, pueden sufrir de phishing, la misma persona puede sufrir de phishing. Entonces, ¿cómo hacemos que pare esto? Entonces, reportando las fuentes, hay esta organización del anti-phishing, donde podemos proveer información en qué consiste el phishing, dándoles una prueba de lo que es decir, una prueba de concepto de lo que nos ha llegado como phishing, si es un sitio web o viene por correo electrónico. Entonces lo podemos subir y reportar a este sitio. Lo mismo podemos hacer con Phishtag. Si conocemos de algún sitio que está haciendo phishing a otro sitio, suplantando su identidad para sacar un beneficio, para generar un tema de estafa, podemos reportar a Phishtag. Entonces Phishtag lo que hace también es trabajar, bueno, tener un nivel de coordinación con los navegadores, con una fuente de insumo. Alguna vez les ha debido salir, si tal vez has navegado por algún sitio, pues por dentro una pantalla roja en el que te dice sitio no seguro. Entonces, te advierte de que no tienes que ingresar a ese sitio. Porque si ingresas a ese sitio, podrías tener el riesgo de infectarte con malware, de que te roben alguna información,
o simplemente te instale algún complemento malicioso dentro de tu navegador. Entonces, esas son las fuentes de las que se provee también los navegadores para poder advertir al usuario de que un sitio es malicioso, de que un sitio es peligroso. También lo podemos hacer vía correo electrónico. Los anteriores dos son vía web, vía formulario, pero también lo podemos hacer vía correo electrónico, reportando a esas dos direcciones. Vemos otras herramientas, como por ejemplo para verificar la reputación de un dominio o de una IP, ¿no? Podemos tener incidentes, podemos tener reportes de un dominio, de una IP, entonces siempre saludable e importante poder verificar cuál es la reputación de este dominio, si es que está dentro de listas negras, si es que este dominio ha sido marcado como aquel que está difundiendo malware o está difundiendo spam, o si es que a través de esta dirección IP se están produciendo explotaciones a otros sistemas de información de otras regiones. Entonces, para ver cuál es la reputación de este dominio IP, podemos utilizar las herramientas que están listadas en la presentación. Una de ellas es la Check Spam House, donde nosotros podemos ingresar el dominio, la IP, obviamente nos va a dar en qué listas se encuentra. Lo mejor es que nos da en algunos casos, más información, en algunos casos menos. En el mejor de los casos, si se tiene toda la información, nos puede indicar, por ejemplo, si está comprometido con una actividad de malware, en qué fecha y sobre todo cuál es la medida que nosotros podemos adoptar para poder prevenir, para poder ver si es que hemos tenido ya algún compromiso dentro de nuestros sistemas desde ese origen. Pues lo mismo podemos hacer con el resto de las herramientas. La otra también es la ABUSE IPDB. O sea, son herramientas que están ahí en Internet, que nosotros las podemos utilizar sin necesidad de poder instalar una herramienta dentro de nuestros sistemas. O sea, hay herramientas que podemos utilizar al alcance y lo podemos utilizar en cualquier momento. Obviamente algunas tienen limitaciones de las consultas que se puedan hacer por día. No podemos enviar, por ejemplo, verificándolo 1000 IPs, ¿no? Tiene una restricción por hora o por día de cierta cantidad. Obviamente, como son nuestros servicios, nos podemos suscribir, el servicio se puede suscribir a poder tener acceso a las APIs por día, por mes y de forma, bueno, en bloques mucho más grandes de direcciones IPs o de dominios. Otras herramientas, por ejemplo, para verificar los casos de reputación de un sitio web. Veríamos, por ejemplo, si un sitio web está difundiendo malware o está comprometido como algo. Es decir, vas al sitio y, bueno, de pronto tu procesador se empieza a disparar, entonces está haciendo minería, ¿no? Está haciendo minería tu navegador con los recursos de tu dispositivo o de tu computadora. Entonces podemos ver, por ejemplo, en sitecheck.net, que básicamente puede ver un sitio, pero está más especializado en el tema de los gestores de contenido. Por ejemplo, podemos darle la dirección de un sitio en WordPress, podemos dar una dirección en Joomla o de los más conocidos por nombrar, y bueno, te va a decir si tiene algún problema de seguridad o no. En algunos de los casos te da mucha información, bueno, información importante de decir incluso en qué archivo está el problema. Si te han inyectado un JavaScript malicioso dentro de tu sitio, o está utilizando el tema de la minería de tus recursos de procesador. Lo mismo con los siguientes recursos, podemos verificar si tenemos si nuestro sitio está comprometido o no, porque podemos tener un sitio, bueno, ahí la pregunta surgirá, ¿y por qué sucede todo aquello? Bueno, básicamente por malas prácticas que nosotros adoptamos como administradores, de no actualizar nuestros complementos, de no actualizar nuestro core, de no tener una contraseña robusta, de tener mucha permisividad tal vez con el tema del acceso de los usuarios, de los roles de usuario. Entonces, si no tenemos control de cuántos usuarios administradores tenemos, bueno, es muy probable que tengamos problemas con nuestro sitio web y el compromiso de la misma. Y una vez que está comprometida y el nivel de agresividad o el nivel de compromiso, tal vez en el peor de los casos necesitemos reinstalar el sitio web o necesitemos revertir los cambios a una copia de seguridad anterior. Si no tenemos copia de seguridad, bueno, la única opción ahí es trabajar en identificar. En base a experiencia, lo más recomendable es poder hacer
una restauración o una reinstalación completa, porque puede ser que el nivel de agresividad, el nivel de intrusión es mucho más compleja. Es decir, el ataque puede ser persistente durante el tiempo. Otras herramientas también para el caso, o sea, todas estas las podemos ver accesible por internet. Algunas requieren el tema del registro, algunas no. En el caso, por ejemplo, de AWP AnyRoom, ese sí requiere registro, es una sandbox. Nosotros podemos subir un archivo sospechoso, podemos subir a esta plataforma, a este servicio, y bueno, básicamente se crea un ambiente como si nosotros estuviéramos ejecutando el archivo dentro de un entorno controlado de los procesos. Obviamente ve si las sumas de verificación o hash del archivo coinciden con alguna base que está publicada, y obviamente si tiene alguna actividad dentro del sistema, como buscar un PowerShell o tratar de conectarse a una dirección IP o tratar de hacer otro proceso dentro del sistema. Entonces, estas herramientas son importantes para poder ver cómo es el comportamiento de este archivo. Lo mismo también podríamos hacer subiéndolo a VirusTotal, pero obviamente no vamos a ver cómo se está ejecutando, cómo está haciendo el proceso de abrir el archivo, de ejecutar los procesos que se están realizando al abrir el archivo. Entonces es más interesante, más útil correrlo desde una sandbox. Bueno, y tenemos una miscelánea también de herramientas. Existen una cantidad de herramientas que podemos utilizar dependiendo para qué fin. Solamente estoy mostrando algunas que utilizamos tal vez recurrentemente en el CGI y para ustedes también les pueda ser útil. Hay una miscelánea. Dentro de las misceláneas hay un sitio, una herramienta que se llama OSINT Framework, que básicamente recopila todas las herramientas open source para hacer inteligencia. Es decir, para hacer inteligencias a nivel de IP, a nivel de usuarios, a nivel de dominios, a nivel de archivos. Lo vamos a ver cada una de estas herramientas, así rápidamente, cuando comparto la pantalla. Y bueno, tenemos también los indicadores de compromiso. Una muy buena herramienta que me ha parecido es el Alien Vault, donde nosotros podemos ver qué indicadores de compromiso tenemos bajo diferentes categorías, desde archivos, desde IPs, desde dominios, desde emails, desde conexiones HTTP, una serie de combinaciones que nos pueden ser útiles para poder ver si alguno de nuestros activos, IPs, dominios, han sido comprometidos, ¿no? O las amenazas que están en el entorno y que puedan tener algún impacto dentro de nuestros sistemas. Bueno, les quiero hablar, aquí en adelante ya estaríamos entrando a la parte práctica, en realidad. Les quiero hablar de esta herramienta que ayer también lo he mencionado dentro de la conferencia, que es el Request Tracker for Incident Response. Lo he abreviado el IR para el tema del Incident Response. Entonces, básicamente, esta herramienta lo que nos permite hacer es un seguimiento, como dice, un seguimiento de todas las solicitudes, de todos los reportes que tengamos como CSIRT a nivel de incidentes. Y este gráfico lo resume de muy buena forma de cómo el sistema administra el tema de los incidentes, justamente con el plugin llamado RETIR. La herramienta como tal es Request Tracker y es como una mesa de ayuda que lo podrías utilizar para prestar soporte técnico, pero la añadidura es el tema del complemento del Incident Response. Entonces, esto ya viene con un flujo de trabajo definido para equipos de respuesta ante incidentes informáticos. ¿Qué quiere decir? Maneja el ciclo de la gestión de incidentes informáticos. Habíamos hablado, por ejemplo, de documentar. Habíamos hablado, por ejemplo, de tal vez iniciar una investigación. Hemos hablado de comunicar. Hemos hablado de hacer un cierre. Entonces, básicamente te maneja todo el ciclo del tema de incidentes. Y es muy interesante porque la herramienta lo que te está permitiendo acá es identificar qué fuentes tienes para poder atender estas solicitudes. Lo puedes hacer a través de una interfaz web. En realidad, tú podrías publicarlo por tu sitio web, un formulario, y a través de como llamámoslo así, recibir reportes desde la interfaz web. O podemos recibir también desde una dirección de correo electrónico. Staff significa que es personal, digamos, del equipo, del CSIRT.
terceras personas lo pueden realizar también por correo electrónico. Eso es a manera de ejemplo, ¿no? No es una regla. Puede existir también la combinación de todos todas estas fuentes. A través de una API, si es que si tenemos un sistema de monitoreo a nivel de red, a nivel de servicios, si detecta alguna anomalía, obviamente puede hacer un reporte directamente al sistema. Y también a través de correo electrónico de otras organizaciones, en este caso otros equipos de respuesta, otras instituciones dentro de nuestra misma comunidad objetivo nos podrían reportar a través de esa fuente, por citar como ejemplo simplemente. Entonces, en el primer recuadro tenemos el Incident Report. ¿Qué quiere decir? Ahí se almacenan todos los reportes que vayan a llegar de las diferentes fuentes. Cada una de estos reportes obviamente van a tener una descripción, como habíamos indicado. Nosotros podemos especificar, para los reportes que vengan por correo electrónico, tiene que venir con este formato, tiene que venir con este asunto. Y en el asunto tiene que indicar claramente cuál es el tipo de incidente. Y en el cuerpo, en el body, nos detallan esta cierta información. Nosotros sí podemos pedir esa información para que no sea solamente criterio de quién esté reportando. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la información mínimamente que nosotros requerimos para poder atender un incidente de seguridad? Entonces, eso, por ejemplo, para el tema del correo electrónico. En un formulario web ya es más cerrado porque podemos definir campos obligatorios o no para que puedan realizarnos el reporte. Lo mismo lo podemos hacer a través de una API. Entonces, todo se va juntando en esta cajita azul, que en el sistema se llama cola. Se llama la cola de incidentes de reporte o reporte de incidentes. A esta cola pueden llegar de diferentes formas, como les decía. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ya todos estos reportes? Entonces, tiene que haber una confirmación. Ahí dice una flecha, tenemos ahí, direccional, de confirmar. Incidente, confirmar. Es decir, entonces tiene que haber un proceso de valoración o validación dentro de esta cola. Es decir, a este incidente nos toca gestionarlo, está dentro de nuestro alcance, afecta a nuestra comunidad objetivo, lo podemos gestionar sí o no. Entonces, si se confirma o no el incidente, lo podemos realizar y pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel, en realidad, es otra cola dentro de lo que es la herramienta. Ahí ya podemos tener datos del incidente, datos más puntuales, datos más útiles que mencionábamos en las primeras diapositivas. Fechas clave, cuándo ha iniciado, si está en curso, si ha finalizado, cuándo ha comenzado, quién lo ha detectado. Entonces, esa información es parte de la cola cuando este incidente está confirmado. Tal vez enlaces a otros casos, es decir, tal vez un incidente tiene una relación con otro incidente anteriormente ya que estamos gestionando, entonces podemos tener una relación ahí. Podemos hacer un enlace, podemos hacer un merge, es decir, juntar dos reportes en uno solo. Obviamente, luego, la actividad de log. Aquí podemos solicitar actividades de log respecto al incidente y también nosotros podemos generar un historial dentro de lo que es esta cola. La otra opción, acá, si es que no llega a ser confirmado, el incidente llegaría a ser un estado no válido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como es decir, tenemos que responder al reportante, es decir, por qué se está rechazando su reporte, por qué no corresponde, o requerimos mayor información sobre el reporte de incidente que nos está realizando. Puede ser que nos haya enviado con poca información. Nosotros podemos solicitarle vía sistema, es decir, amplíe la información o datos del incidente para que nosotros podamos tomar acción. O podemos hacer el tema de la resolución. Es decir, si hemos tenido un incidente, ya hemos atendido el mismo incidente, ha llegado un reporte, es el mismo reporte, entonces lo podemos resolver. No lo vamos a rechazar, pero sí lo vamos a resolver. O lo podemos archivar directamente el reporte que nos están realizando. Y también podemos hacer operaciones masivas, es decir, podemos generar un lote grande de soportes, en este caso tickets, se llama tickets dentro del sistema, es decir, vamos a rechazar una enorme cantidad. Podemos rechazar uno a uno o podemos rechazar en bloque. Dos operaciones grandes, significa sobre todo la parte de bulk operation dentro del sistema. Entonces hemos visto el tema de la cola de incidente, la cola de reporte, tenemos otras dos colas, tenemos la cola de investigación, donde nosotros, con nuestro personal técnico del CECIR, podemos aperturar una investigación para establecer las causas raíces de un incidente.
que se haya determinado. Ahí puede ingresar el personal de forense, el personal que va a recolectar los logs, las evidencias, y poder establecer cuál ha sido el problema que ha causado el incidente. Identificar la causa raíz. Luego, realizar resoluciones correspondan, en realidad es con la coordinación que se tenga que hacer con las partes interesadas, es decir, con quien nos está reportando, con quién es el afectado, y hacer una coordinación para poder resolver y responder al incidente. Obviamente, si requerimos mayor información, pedimos a la parte afectada, necesitamos más información. Puede que en el reporte de incidente nos vayan dando información esencial, lo suficiente, pero necesitamos ampliar. Y esta ampliación la podemos realizar en esta etapa de la investigación con las instituciones, con la comunidad objetivo involucrada. Sobre todo, compartir información sobre las acciones que se están realizando, sobre los resultados que se están obteniendo. No significa compartir la información con todos, simplemente con las partes interesadas. Las partes interesadas directamente es la institución involucrada con el incidente. Luego podemos lanzar también o tener otra cola de contramedidas. Esas son respuestas o pasos inmediatos que tenemos que realizar. Es decir, la investigación puede durar bastante tiempo, puede durar 2, 3 días, una semana puede durar, mientras establecemos la causa raíz. Pero necesitamos tomar acción inmediata cuando está sucediendo un incidente. Entonces ahí entran las contramedidas, pasos inmediatos que tenemos que realizar. Por ejemplo, bloquear tal vez ciertas direcciones IPs desde las cuales se están originando ataques. Entonces, una contramedida sería bloquear esas IPs. Y obviamente esto en coordinación con el personal que está a cargo de esta actividad, ¿no? O hacer un seguimiento temporal de las soluciones. Claro, podemos implementar una medida de mitigación temporal. Si es que no existe, por ejemplo, una solución definitiva, podemos ir probando, por decir así, una solución, otra solución, hasta poder contener el incidente. Obviamente nadie tiene la receta para un determinado incidente, porque tienen diferentes características. Entonces sí podemos ir probando una otra medida, para poder mitigar el incidente. Como les decía, este gráfico resume o forma el tema de la gestión del incidente dentro de lo que es la herramienta EDTIR. Así se llama el sistema EDTIR. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, déjenme compartir la pantalla para poder ver y mostrarles las herramientas que les mencionaba diapositivas antes. ¿Alguien que me pueda confirmar si se ve la pantalla compartida? Sí, bueno, me están confirmando que sí se ve. Bueno, esa es la herramienta Alien Vault. Se puede acceder sin registro, pero obviamente con registro ya tenemos muchas más funcionalidades dentro de lo que es la herramienta. Más que una herramienta es un servicio donde nosotros podemos identificar, por ejemplo, indicadores de compromiso. Vamos a la pestaña Browse y podemos encontrar indicadores de compromiso. Indicadores de compromiso relacionados a diferentes categorías. Podemos acá, dentro del lado derecho, del izquierdo, podemos ver, por ejemplo, si no se ve, vamos a ampliar la pantalla. Por ejemplo, por dominio. Podemos filtrar por dominio y bueno, nos va a empezar a hacer la búsqueda. Por ejemplo, de estos dominios que nos están mostrando, si están acá, porque tienen algún indicador de compromiso, ya sea que están comprometidos con malware, están con temas de spam, o se están difundiendo a través de estos dominios alguna actividad maliciosa. Podemos también filtrar en la segunda parte por ciertos roles, por ejemplo, si distribuye backdoor, si es un sitio de command y control, de malware, estos dominios, sí podemos filtrar. Vamos a hacer la prueba. Y aquí nos da la combinación de dominio y de command y control, nos está dando estos resultados. Tenemos 9.871 indicadores, donde si le damos escuchar, va a cargar y nos va a dar mucha más información, desde lo que es la dirección
dirección IP, desde los factores o los indicadores, donde se han identificado 5 archivos maliciosos que se estarían haciendo desde este dominio. ¿Qué más tenemos? Información importante. Por ejemplo, ¿qué antivirus han detectado este comportamiento, esta actividad maliciosa a través de este dominio? Por ejemplo, malware en estas direcciones, las detecciones que se han suscitado en sistemas Windows, claramente, el ratio de detección 5 de 5. Y bueno, mucha más información sobre el dominio cuando ha sido creado, el 23 de octubre del 2021. Usualmente este tipo de actividades maliciosas van creando dominios de forma aleatoria de tiempo en tiempo. Esto justamente para no ser detectadas. Aquí tenemos más información sobre el quiz, directamente del dominio, cuáles son los servidores de nombre de dominio, dónde está el país, la ciudad, la dirección. No está asignado, dice el NSSet, no está configurado. Luego tenemos las direcciones DNS relacionadas con este dominio. Algunas que están en Estados Unidos, algunas que están en Canadá. Bueno, también nos da la información de la ASN. También nos da información de las URLs asociadas, ¿no? Diferente. Es el mismo dominio, pero obviamente tienen ya diferentes recursos URLs, como página, clases. Si uno llega a navegar por acá, cosa que no es recomendable, obviamente podría estar comprometiendo la seguridad de su dispositivo o equipo. Entonces también hay archivos asociados. Lo que nos comparten acá en esta plataforma o en este servicio son los hashes de los archivos y obviamente donde se ha identificado esos archivos y en base a una configuración de fechas. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que es reciente del 11 de noviembre del 2021. Entonces nos da esta información de los hashes. Este hash también nosotros podríamos llevarlo a otros servicios como Virus Total para poder verificar. Hagamos eso. Virus Total. En Virus Total podemos colocar igual por búsqueda de URL o búsqueda en general. Entonces aquí vamos a colocar el hash que nos está reportando. Y efectivamente podemos corroborar con Virus Total que hay 40 proveedores o soluciones de seguridad que han detectado, han marcado que ese hash correspondiente a un archivo es malicioso. Todos van por el tema del troyano. Es una infección, un archivo troyano que se está distribuyendo a través de ese dominio y las URLs relacionadas con ese dominio. Entonces aquí podemos verificar toda esa actividad. Bueno, ustedes pueden hacer ese mismo ejercicio fuera del taller también, justamente viendo el tema de la actividad en Alienbot. Entonces, toda esta información nos es útil porque podemos contrastar hashes, podemos contrastar el tema de los archivos, las direcciones que están siendo comprometidas y sobre todo las direcciones donde cual los nombres de dominio y la relación de las direcciones IP. Esta información es importante, volvemos nuevamente al Windows y podemos tener otra categoría para el tema de las búsquedas. Por ejemplo, familias de malware, tiene 25K resultados. Aquí hay Backdoor, nos habla más de Backdoor, vamos a este reporte y aquí nos está mostrando la actividad o el comportamiento de este malware. Otro que les comentaba también es este de la plataforma Emirun. Ya aquí lo tenía corriendo para no hacerlo nuevamente por el tiempo, sobre todo por el tiempo. Entonces he subido un archivo .doc que venía con una intención de una reunión, pero necesitaba al usuario abrir este documento. Si él abría el documento, obviamente se iban a ejecutar procesos maliciosos dentro del sistema, como por ejemplo la ejecución de un PowerShell, la ejecución, por ejemplo, bueno, la ejecución misma del
de la aplicación que está abriendo el documento .doc, y bueno, se confirma que este archivo es malicioso. Lo mismo podríamos hacerlo subiendo a VirusTop. Luego, otra de las herramientas de las cuales les hablé también era el OSINT Framework. Salir acá. El OSINT Framework que estaba dentro de las misceláneas. Aquí, con esta herramienta, podemos identificar o buscar, por ejemplo, nombres de usuario. ¿Qué servicios tenemos para esto? Hay servicios de motores de búsqueda de nombres de usuario, que nos puede ser útil, por ejemplo, para el tema de las evaluaciones de seguridad. Justamente esto es para recolectar información que está pública en Internet. Y esta información la podemos utilizar para realizar auditorías de seguridad, probar el tema de la ingeniería social, qué información ha sido expuesta de una determinada persona, de una determinada organización. Básicamente es para recolectar información, para hacer inteligencia a través de fuentes abiertas. Inteligencia para poder tener datos más útiles. Nombres de usuario, direcciones de correo IP, les decía la reputación, podemos identificar acá por nombre de dominio o dirección IP. Vámonos por dirección IP. Podemos ver, por ejemplo, la geolocalización, podemos ver la reputación, las listas negras. Si no se ve, vamos a ampliar. No se ve. Ahora sí creo que se va a ver. No puedo ver los comentarios y no hay ningún comentario. Bueno, entonces podemos ver esas categorías dentro de lo que es el OSINT Framework. Podemos ver, por ejemplo, estos servicios. IPVoid. Si pinchamos en IPVoid, nos va a llevar a la página de IPVoid. Entonces aquí sí podemos colocar una dirección IP. Podemos buscar por listas negras, por hacer un quiz de la dirección IP o del dominio, podemos hacer ping. En realidad podemos emular nuestra terminal para, no estamos directamente en nuestra terminal, estamos utilizando un servicio para hacer un ping a una determinada dirección IP. Lo mismo tenemos varias herramientas acá. Bueno, eso se lo dejo para que ustedes puedan ir viendo. Volvemos a la pestaña anterior de los int. Bueno, así podemos ir viendo cantidad de información, que es recolectada por estos servicios públicos y que nosotros podemos tener acceso desde metadatas, desde la web, bueno, bastantes herramientas. Lo otro que quería mostrarles, vamos a compartir la otra pantalla. Exacto. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, resumen que se está viendo. Este es el de FaceTime, que les decía para el tema de los físicos. Podemos ver al homepage, encontrar. Y aquí se va listando todos los sitios que están reportados como sitios que están haciendo phishing. En experiencia, les comento, ¿no? Puede existir un sitio que su objetivo es vender productos alimenticios, pero este sitio ha sido comprometido y en una ruta fuera del dominio principal, de la página principal, se está haciendo phishing a un banco. La misma idéntica, ¿no? La misma apariencia, las mismas imágenes, los mismos controles de la banca, se lo puede estar haciendo a través de una ruta, que no necesariamente es la página principal del sitio comprometido. Y ha habido muchos casos de ello. Entonces, ¿dónde se reporta? En este sitio se reporta, para que cuando el usuario ingrese a ese sitio, el navegador le reporte, le alerte de que ese sitio es fraudulento y es engañoso y que corre un riesgo. Otro de los servicios que personalmente me gusta consultar en temas de direcciones IPs es el de Spamhaus. Check Spamhaus, ese es el nombre del servicio. Aquí nosotros, ¿qué necesitamos? Conocer el nombre del dominio, aquí en la ayuda nos dice, o directamente la dirección IP, o también el hash, un hash.
Creo que lo tengo todavía en memoria el hash. Lo tengo todavía. Hagamos la búsqueda del hash que hemos sacado del Alien Box. Sí, se ha encontrado, dice, está en una lista, ¿no? Y nos puede dar alguna información adicional. Dice que está en hash block list, HBL. ¿Por qué está en esta lista? Bueno, aquí nos da una descripción. Una dirección de correo o la dirección de una billetera, o sea, está de cripto, ¿no? O sea, está de minería. O malware. Tampoco nos da una información precisa, pero nos está dando las alternativas de por qué está dentro de la lista este hash. Entonces, en 3 fuentes diferentes tenemos el mismo hash. Entonces, hay varias fuentes que están confirmando de que efectivamente ese es un problema de seguridad que tenemos con ese archivo. Otro de los sitios que podemos consultar también para el tema de sitios web de Facement es el ZoneH. Tal vez algunos lo conocen. Aquí podemos ver por cierto dominio cuáles sitios han sido comprometidos. Veamos de ver, así. ¿No? Me está pidiendo que pueda aplicar. Ando mal de la lista, no sé si le logré atinar al catch. Bueno, último intento. Este parece más rojito. Okay. Pero nos filtra las extensiones. En este caso no ha filtrado por la extensión, pero sí ha filtrado, está bien, estamos viendo los últimos sitios que han sido comprometidos con el de Facebook. Si vemos en el overview, la H significa que ha sido en la homepage. Nos debería salir una captura de pantalla del sitio que ha sido comprometido. Bueno, aquí está el mensaje. Bueno, unos gatitos, pero de fondo, obviamente está de la persona que ha logrado acceder a este sitio web. Y está colocando una imagen, obviamente, que tal vez lo representa para sus motivaciones personales. Entonces, eso, volveremos a la presentación. Y dentro de la presentación ya entraríamos a la parte práctica. Realmente es la presentación. Bueno, la última diapositiva que nos queda ver es esta, el Eretil práctico. Tenemos este sitio donde hemos montado la herramienta Eretil a manera de demo y pueden acceder a este sistema. ¿Cuántos participantes tenemos? Estamos con 42. Entonces, 42 está bien. No vamos a provocar una denegación de servicio con esa cantidad de usuarios. Entonces, podemos ingresar a esta dirección. Les copio y les paso por el chat para que sea más fácil. Lo que sí tienen que saber es que el nombre de usuario en la pantalla de login tienen que colocar la dirección de correo electrónico con la cual se han registrado el evento y con la cual están accediendo a esta sesión y la contraseña SITSI 2021 para todos los casos. Correo electrónico y la contraseña SITSI 2021. Entonces, les paso esto por el chat. Ahí está en el chat, lo tienen, el enlace. Deberían de poder autenticarse. Yo voy a ingresar igual en pantalla compartida al mismo sistema para poderles explicar rápidamente en qué consiste el sistema.
Bien, ahí estamos. ¿Me confirman si se ve, por favor? Excelente, excelente. Bueno, entonces les presento, esta es la interfaz del Edetir. Como les decía, la primera pantalla que van a ver al autenticarse va a ser esta. Tiene diferentes opciones. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. El complemento que tenemos que utilizar de esta herramienta es el Edetir. Como les decía, que está pensado para el flujo de la gestión de incidentes informáticos de un CSIRT. Entonces, está configurado, es totalmente configurable. Ahorita está en inglés, pero el usuario lo puede configurar al idioma que prefiera, en este caso español. Y podemos ver, por ejemplo, en esta parte como usuario que no hay incidentes o reportes de incidentes nuevos creados. Aquí, por ejemplo, mi usuario es Castro. No estoy gestionando ningún incidente con mi nombre de usuario acá. Por ejemplo, si estuviera yo trabajando o viendo un caso dentro de esta cola de reportes, me saldría en esta parte. Aquí, por ejemplo, no hay ningún incidente, dice que tenga fecha plazo, y aquí los incidentes más comunes. Podemos definir también las constituciones, como les decía, esta herramienta no me puede decir, podemos tener para la academia, para el sector militar, para el sector energético. Podemos definir diferentes constituciones dentro de nuestro alcance. Antes de comenzar con la hora, nos queda 20 minutos para el taller. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la escuela, sobre todo si no llegamos a hacer la práctica de los reportes, esto está público, finalizado el taller también pueden interactuar con la plataforma, ya que es un ambiente demo preparado para este taller. Por ejemplo, yo como usuario podría crear un reporte. No puede ser cargado. Bien. Ya, tengo aquí un inconveniente con el usuario. Déjenme entrar con otra sesión. Ahí sí va a ser más ejemplificador. Usuario y contraseña. Usuario es el correo electrónico, la dirección de correo electrónico, la contraseña, se los paso por el chat, CINSI 2021. Ahora sí lo voy a compartir nuevamente. Bueno, estoy cambiando la pantalla. Aquí ya estoy con un usuario que tiene todos los privilegios. Y aquí sí les puedo mostrar cómo es la herramienta como tal, las colas que les mencionaba, la cola de reportes, donde les decía que aquí, en esta cola, llegan de diferentes fuentes. Pueden llegar por correo electrónico, pueden llegar por web, puede llegar por una API, o puede ser que un registro lo haya hecho directamente el personal del CSIRT. Entonces, yo a manera de ejercicio he creado varios reportes con diferentes temáticas, desde casos de phishing, casos de backdoor, IPs comprometidas con backdoor. Tenemos reportes de fuerza bruta a SSH, el servicio de protocolo de seguro, intrusión a web, defacement, varios defacement. Tenemos casos con correos sospechosos en el cual han recibido un archivo sospechoso. También tenemos direcciones de correo electrónico que tienen temáticas o técnicas de phishing. Y finalmente hay casos en el que hay un documento adjunto que te llama a una reunión. Entonces, vamos a ver uno de los primeros casos para poder ejemplificar. Quiero que me sigan. Este taller va a quedar de igual forma grabado, entonces más adelante también lo pueden seguir. El ambiente demo, por lo menos lo vamos a dejar publicado hasta mediados de diciembre,
si es que no es hasta fines de diciembre, para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y poder ver, poder interactuar con las colas y las funcionalidades que tiene. Por ejemplo, este reporte. Cada reporte tiene un identificador, ¿no? Aquí arriba estamos viendo en las cabeceras el asunto la que está marcando en negrilla, el estado, está el estado nuevo, tiempo restante no está definido, fecha límite tampoco está definido, creado, ¿hace cuánto se ha creado? Hace 15 horas. Solicitante, esto es muy importante, ¿quién es el que está requiriendo, quién nos está reportando este problema, este caso? Generalmente el solicitante llega a ser con su correo electrónico, pero si lo tenemos dentro del sistema ya registrado, nos va a salir con su nombre. La cola en el cual estamos trabajando, Incident Report. ¿Se acuerdan del anterior, de una diapositiva? Hemos visto las fuentes, hemos visto la cola de Incident Report, luego tenemos la cola de Incident, luego tenemos las colas de investigación y contramedidas. Solo que aquí no está en castellano, pero sí está en inglés. Entonces, la cola de Incident Reports, propietario, nadie es propietario todavía. La idea del taller era que ustedes autentiquen y puedan tomar uno de estos casos y gestionar el incidente, como les voy a mostrar para un caso específico de este sitio web malicioso de phishing. Entonces, ¿cómo veo los detalles de este caso, de este reporte? Recuerden, tienen que entrar a esta opción de reportes, reports, los que ya estén autenticados y están siguiendo el taller, tienen que entrar a reports y se les va a listar todos estos casos que se han creado. Entonces, ingreso a uno de los casos, ya sea por el identificador o por el asunto. Vamos a entrar por el asunto. Entonces, aquí ya tenemos más información sobre el reporte, sobre quién es el que nos ha reportado. El propietario no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, yo debería empezar a trabajar como analista en esta cola. Entonces, puedo decir tomar. Mi primera acción sería tomar. Es decir, yo voy a ser el propietario de este caso, de este sitio web malicioso de phishing, la número 158. Entonces, yo estoy como usuario root, en su caso va a salir solamente el usuario que ustedes tengan con el correo electrónico. Entonces, estoy cambiando de que nadie lo estaba trabajando y ya lo estoy trabajando en persona. Entonces, está en estado nuevo. Entonces, ya tenemos estos datos completados. Podríamos crear, por ejemplo, este es el solicitante, pero podríamos generar nosotros, ¿quién más queremos que vea el trabajo que estamos realizando? Podemos generar una copia. Con copia podemos agregar otra dirección de correo electrónico y admin CC, también es el administrador, podemos agregar una dirección de correo electrónico. Esto en cuanto a la ficha personas, duraciones. Luego tenemos dentro de la metadata del ticket lo básico, el estado en nuevo. Sí, está en nuevo porque si bien lo hemos tomado, todavía no lo hemos abierto. Es decir, ya estoy trabajando en esto, mentira, solamente lo he tomado. Es decir, voy a trabajar en este caso, no sabemos en qué tiempo, pero dentro de lo que es las políticas, es decir, podemos establecer tiempos para poder determinar en qué tiempo se debería atender un reporte de incidente. Es decir, en 30 minutos, 20 minutos, cuál es el tiempo máximo en el cual nosotros tenemos que ver un reporte de incidente, ya sea para validarlo o para rechazar o para archivar el reporte. Justamente eso nos da el valor SLA. Aquí podemos definir cuánto tiempo está definido para que se pueda trabajar en esta cola. ¿Está linkeado a un incidente? No, de momento no está linkeado a ningún incidente, pero sí podemos hacer un link, podemos crear un nuevo incidente. ¿Cuándo corresponde crear un nuevo incidente? Cuando este reporte es válido. Este reporte es válido y cumple con nuestras políticas, es decir, atendemos esto, recién creamos un incidente. Es decir, se va a enlazar con un nuevo ticket de incidente. El tiempo trabajado, 0 minutos, pero nosotros podemos abrir por acá y decir, podemos cronometrar cuánto tiempo estamos trabajando acá. Entonces yo hago un temporizador y empieza a correr. Tenía que haberlo hecho desde que lo he tomado, pero bueno, esto es a modo de ejemplo. Entonces, transcurre el tiempo, yo puedo seguir trabajando dentro de este caso. No tengo ninguna dirección IP de momento. Las fechas, cuándo ha sido creado, el miércoles 1 de diciembre, cuándo ha comenzado, no está establecido porque no nos han informado. Si tuviéramos ese dato, podríamos establecer de cuándo ha sido el comienzo y cuándo ha sido comenzado. Es decir, cuándo yo voy a abrir el ticket. Ahorita está en estado nuevo, pero yo lo podría abrir. Solamente para efectos de muestra les estoy explicando esta parte.
Después la fecha límite. Podríamos establecer una fecha límite. ¿De hasta cuándo tiene que atenderse este incidente? En función de la prioridad, de la relevancia que les mencionaba en las anteriores diapositivas, podemos decir, esto se tiene que atender en función de las actividades, no sé, en 24 horas o 72 horas. Entre los detalles podemos ver cómo ha sido reportado por dirección, por email, dice acá. ¿Cuál es el tipo de reportante? Customer, nuestros interesados, nuestra comunidad objetivo. No tenemos el valor de quién específicamente, sino lo tendríamos acá con nombre y apellido de quién ha reportado. Después aquí por debajo tenemos ya el historial. Este historial se genera cada vez que nosotros hagamos un comentario, cada vez que hagamos una respuesta a los solicitantes. Es decir, si falta información, nosotros podemos dar una respuesta al que nos ha solicitado o al que nos está reportando, decir, pásenme un archivo adjunto o necesitamos el análisis o el log de tal servicio para poder continuar con la gestión del incidente. Entonces, básicamente en el historial lo que nos muestra acá es el asunto, la fecha, desde dónde se está generando el reporte y desde qué correos. O sea, internamente la configuración ya de la herramienta dice, desde esta dirección de correo se te va a generar los tickets o los casos dentro del sistema. Y prácticamente esta parte que lo estoy remarcando sería el asunto con el cual está llegando el reporte. Nos están informando, señor SECIR, por intermedio del presente, reportar una actividad maliciosa de un sitio web que está haciendo phishing a nuestro sitio web institucional. Tomen en cuenta que a manera de práctica, esta es una redacción falsa, no es la verídica, pero obviamente este sitio sí es verídico. Entonces, lo que puede ser el reportante, digo, el analista o el que está trabajando en esta cola, puede verificar si efectivamente este es o no es un sitio de phishing. Porque podemos recibir varios reportes, podemos recibir N reportes, pero tenemos que validar que ese reporte sea válido. Entonces, ¿cómo validamos? Ya hemos visto, esos sitios de phishing, los recursos que les he pasado por correo electrónico en las anteriores diapositivas, si lo pueden ver. Ahí podemos contrastar si este sitio está o no está dentro del phishing. Lo podemos llevar a VirusTotal. Si VirusTotal nos dice que es efectivamente un sitio de phishing, estaríamos comprobando. Pero antes de hacer todas esas acciones, tenemos que abrir la herramienta, ¿no? Si bien hemos tomado, tenemos que abrir. Significa que estamos empezando a trabajar en ello. Entonces, al abrir, ya le estamos informando a quien nos ha reportado, le va a llegar un correo electrónico. Es decir, se está trabajando. Ya estamos atendiendo tu caso, ya estamos atendiendo tu reporte de incidente. Entonces va a llegar con el mismo asunto a esta dirección de correo electrónico, va de estado nuevo, va a pasar a otro estado abierto. Luego aquí, si queremos, podemos responder con un archivo adjunto de nuestro lado, si es que necesitamos enviarle algo. Si no, lo dejamos tal cual y le decimos su reporte está siendo atendido. Atendido. Le damos a enviar. Entonces, como les decía, de nuevo abierto. Listo. Entonces, el que nos ha reportado ya tiene conocimiento de que ahora nosotros como CICIT estamos trabajando en su reporte. Y ese trabajo significa que vamos a validar su reporte de incidente. Entonces, ¿cómo vamos a validar? Necesitamos complementar la información de la IP. ¿Cuánto tiempo estamos trabajando? Tenemos el temporizador acá. 4 minutos ya debemos trabajar en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Validar que este sitio efectivamente sea de phishing. Entonces, como les decía, hay servicios que ya hay en internet que podemos utilizar. Vamos a buscar en VirusTotal, que a ver qué resultados nos da. Acá, directamente, colocamos la dirección IP y vemos si nos da alguna información. Ahí está. Nos dice que efectivamente esta URL, este sitio, está haciendo, bueno, tiene una actividad maliciosa relacionada a phishing. Y los han detectado estos proveedores, estos motores de virus. CDF, ESET, GData, bueno, varios. Entonces, efectivamente, es un sitio que está haciendo phishing y es malicioso. Entonces, ahora, la información que tenemos que complementar para nuestro caso, vamos a ver el caso.
Lo estamos verificando a través del servicio que es de Fish. Podemos ingresarlo también a Fishtank. Copiamos, ingresamos. ¿Sí? Verificado es un sitio de phishing. Y aquí está un screenshot. Ah, bueno, no tiene un screenshot de la página. Pero tiene una escala de valoración del 100% de que este sitio es de phishing. Volvemos al caso. Caso. Fallan. Lo que podemos hacer es editar el soporte y, bueno, el tiempo trabajado lo vamos a actualizar. Después, la IP. ¿Cómo averiguamos la dirección IP de este sitio? Entonces podemos colocar el nombre de la dirección. Veamos si Virus Total nos ha dado la dirección IP. No nos ha dado la dirección IP. Entonces tendríamos que utilizar directamente la terminal, haciendo un ping, haciendo un host a este dominio. Eso lo voy a hacer internamente, no se lo voy a mostrar en pantalla compartida. Voy a averiguar la dirección IP. O podemos utilizar también uno de los servicios que hemos mencionado dentro de las diapositivas. Perfecto, ya me dio la dirección IP. Y corresponde a la 62, 210, 168, 189. Volvemos al caso. En este caso, ya tenemos la dirección IP. O lo podemos hacer también a través de una herramienta. Ahorita les voy a mostrar dentro del sistema. Aquí tenemos herramientas. Local podemos hacer también. Bien, a ver, vamos. Ahí está. Vamos a hacer un quiz. Vamos a hacer un traceroute. Haremos un quiz. Pero no la dirección IP que ya lo tengo copiada, sino al enlace. Bueno, este está en modo edición. Guardamos los cambios. Y ya tenemos la información añadida de la dirección IP. Lo que les decía, vamos a agarrar simplemente la dirección. Enlace. Acá. Necesitamos el dominio o subdominio. En este caso, quitamos todo lo que es el IP. Eso nos creamos con OH. A ver, que lo verifique. No estamos en una terminal, pero sí podemos utilizar las herramientas dentro del kit para ver cuál es el resultado del quiz. Esta misma información nos debería salir si lo hacemos por línea de la terminal o utilizamos otro servicio. Pero aquí no nos está dando la dirección IP, pero la dirección IP ya la he tenido a través de la terminal. Entonces ya tenemos la información complementada. Entonces, es válido ya el caso. El soporte es válido. Entonces, lo que nos queda acá, muy aparte de la información que está acá, no es relevante, nos interesa así la dirección IP. Vamos a crear un nuevo ticket de incidente. Entonces, estamos pasando a la cola de incidentes. Entonces, ya se complementa la información del reporte. No tenemos que transcribir nuevamente todo. El asunto sitio web malicioso de phishing. Esto nosotros lo podemos modificar, lo podemos cambiar, es editable. Yo lo voy a dejar de manera de práctica con el mismo asunto. Podría incluso adjuntar más archivos. ¿Qué tal si como iniciativa copiamos la dirección IP y vemos su reputación? Su reputación, en el que les decía, de Spamhaus, check Spamhaus. Vamos a ver qué reputación tiene acá. Miren, en Spamhaus no está. No tiene ningún problema, dice, ¿no? La dirección IP. Pero sí el dominio. Entonces, el dominio sí, pero el reverso, o sea, la dirección IP no está. Verifiquemos lo mismo, pero con Virus Total. Ya esta vez por dirección IP. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que una dirección IP
puede estar, no, podrían no estar en listas negras, o en listas de actividad maliciosa, pero sí el nombre del dominio, porque el dominio puede tener diferentes resoluciones de direcciones IP. Bueno, volvamos a lo anterior, de crear un nuevo incidente. Aquí le podemos dar una prioridad. Le vamos a dejar vacío los campos. Podríamos darle alguna descripción. Podemos colocar aquí, phishing verificado. Verificado. No sabemos a qué institución está haciendo. A la institución X. Resolución todavía no ha sido resuelto el incidente. La clasificación, sí le podemos dar la clasificación. Esta clasificación también es parametrizable. Nosotros podemos definir una nueva categorización o con la categorización que viene. Yo voy a colocar acá como spam, siendo que era troyano, ¿verdad? Yo voy a colocar como spam. Aquí tenemos la función. Ha sido un incidente coordinado o un aviso de escritorio. Sin valor, la resolución todavía no se ha resuelto. Y creamos. Ya hemos creado un ticket en la cola de incidentes. Entonces, ¿cuál es la relación acá en el sistema? Que un reporte tiene un incidente válido. No todos los incidentes llegan a ser, no todos los reportes llegan a ser a tener una cola de incidente o estar dentro de la cola de incidentes. Dentro de la cola de incidente solo vamos a tener todos los reportes que han sido válidos y que los vamos a gestionar. Entonces ya tenemos el caso, la cola de incidentes. Entonces aquí tenemos lo mismo, se crea un nuevo identificador, es un identificador correlativo, ya sea en esa cola de reporte, en la cola de incidentes o en estas otras colas que nosotros podamos abrir. En este caso, hay una relación de la 158 con la 274. El reporte ha dado paso a que tengamos un incidente, un caso, un ticket de incidente. La prioridad no se ha definido todavía, el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo, me olvidé, llevamos 13 minutos. Entonces, yo le puedo subir los cambios, enviando, y eso se va a actualizar dentro del reporte de incidente. Ahí está, 13 minutos. ¿Cómo volvemos al caso de incidente? A través de este enlace. Entonces, desde acá, nosotros ya sí, esto es lo limpio, esto es lo oficial, este es el incidente que merece atender. Y desde acá nosotros podemos lanzar una investigación o podemos lanzar una contramedida, dependiendo el tipo de incidente que tenga y la clasificación que le hayamos dado. Entonces, hasta aquí haría la explicación del sistema, desde la creación, desde la toma del caso, abrirlo, completar información faltante y crear el ticket de incidente, o el caso de incidente en esa cola. No sé si me están siguiendo en el tema del taller. Vamos a abrir el chat. Como les reiteraba, la plataforma va a estar ahí publicada. Ya tienen el conocimiento de su usuario y también de la contraseña. Ustedes al finalizar el taller pueden ingresar a la plataforma y poder hacer este mismo ejercicio que les estoy mostrando. Dado el tiempo, pasaríamos al tema de las preguntas, si tienen algunas consultas sobre todo el desarrollo del taller. Estimado Robert, ¿me ayudas con las preguntas si es que ha existido? Está bien, ingeniero. No tenemos ninguna pregunta, ingeniero, ni por el chat. Yo creo que todo está entendido. Entonces vamos a dar por cerrado el taller, ingeniero. Y en nombre de la gente, que agradecemos su presencia en forma virtual a este taller y por todo el conocimiento proporcionado en estas 2 horas de estudio. Asimismo, agradecer cordialmente la asistencia a todos los participantes y invitarles que puedan asistir en las próximas conferencias y talleres que se desarrollarán en este tercer Congreso Internacional de Seguridad Informática, SITSI 2021.
Reciba un cordial saludo, ingeniero, y todos los participantes. Muy buenas tardes. Aquí tenemos una pregunta, estimado Grover. En la práctica, cuando un sitio ya está afectado, ya no hay tiempo de este proceso, solucionar el problema y posteriormente auditar. Creo que es más que todo un comentario que una pregunta. Preguntan también si habrá asistencia. Sí, se verá la asistencia, ingeniero, y también se entregarán certificados a los que están participando en los diferentes talleres y conferencias. Muy bien, estimado. Entonces estaríamos cerrando el taller. Está bien, muchas gracias, ingeniero. Que tengan muy buenas tardes, y a todos los participantes igual. Un cordial saludo. Muy buenas tardes.